Y bien, siendo las 10:52, pues tenemos información que tiene que ver con el apetito, que tiene que ver con esa olla familiar. En el segmento de nutrición, Noemí, Jorge, amigos, vamos a aprender cómo es que decido qué cocino cada día. Y ahí seguramente muchas personas tienen ciertas inquietudes porque es clásico tener esa miradita hacia arriba, hacia el techo a veces y decir, ¿y ahora qué cocino? ¿Qué cosa me voy a comprar en el mercado? Noemí, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo haces? ¿Cómo decides el menú de la semana, sobre todo en el almuerzo? Todo está en función, Sarita, a lo que compre en la semana. Voy un fin de semana al mercado y hacemos las compras. Las verduras más baratas que encontremos, de repente carnecita en oferta, quién sabe si por ahí huevitos, y hacemos la canastita para la semana. Y en la semana vamos decidiendo más o menos qué comer. Empezamos, digamos, si compramos pescado, serán, por ejemplo, digamos, o un domingo o un lunes. La carnecita de pollo la podemos guardar, puede ir el martes. Carne roja no suelen comer en casa, comen los más pequeñitos, pero puede ser eso de repente el miércoles, y ahí variándole un poquito con menestras, de acuerdo a lo que se nos antoje, podríamos decir, querida Sara, dependiendo de qué compras hemos hecho el fin de semana, qué novedades han llegado al mercado en la ciudad, y ahí vamos decidiendo poco a poco, día a día. Interesante. Y Jorge, en tu caso, no sé si tú participas en la decisión del menú de tu casa, pero de repente tú como consumidor en tu casa tienes antojos, de alguna manera decides, contribuyes con eso. Cuéntame un poquito. Claro, yo la verdad que soy de buen diente, Sara, así que como con toda normalidad, no me hago problemas. Pero efectivamente coincido con Noemí. Y claro, sería también interesante conocer si de repente el clima, la situación de la estación, ¿no?, influye al momento de, por ejemplo, elegir productos para preparar el almuerzo. Excelente. Las dos, digamos, formas o cosas que ustedes están mencionando son totalmente válidas. Sin embargo, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, porque hay que recordar, sobre todo las amas de casa, que son las que deciden el menú, no solamente guiarnos justamente de lo que me antojo. O sea, encontré varias cosas en el mercado, compro lo que encuentro y ya veré en la semana qué cocino, sino que hay que pensar que en la familia hay diferentes necesidades. Pueden haber niños que requieren, digamos, nutrientes específicos o comer con más frecuencia cierto tipo de alimentos, lo mismo que otros integrantes de la familia. Entonces, uno de los clásicos es justamente ver qué pescadito o qué pollito o qué cosa, o sea, voy a cocinar según lo que me antoja preparar con el pollo. Pero el primer secreto y la primera clave para asegurar una buena nutrición es no pensar si hago pollo o pescado o carne o víscera, sino cuando me voy al mercado pensar qué verdura es la que va a predominar en mi preparación. ¿Y por qué le damos tanto peso a esta verdura? Porque es ahí donde están las vitaminas, minerales y fibra, que son los nutrientes que van a dar protección a tu cuerpo. Y eso es lo que la gran mayoría de personas no alcanza a cubrir. Entonces, yo no estoy hablando de una ensalada, ojo, estoy hablando de que voy a elegir, por ejemplo, el día lunes a comprar las vainitas, porque en mi preparación va a predominar la verdura, que en ese caso es vainita. Otro día podría ser zapallo y voy a preparar un locro. Entonces, cada día tengo que tener en mi guiso principal la verdura que va a predominar. Que ojo, eso no reemplaza la ensalada. Más tardecito les voy a contar de la ensalada. Lo segundo que tengo que tomar en cuenta es que 2 veces a la semana, por lo menos, debo tener un menú que incluya menestra. Y cada día, ese día que me va a tocar menestra, voy a cambiar. Una vez haré lentejas, puede ser un lunes de lenteja tranquilamente, otro día haré payares, otro día tendré habas. Y para seguir con el ejemplo, si yo, por ejemplo, elegí ese día, el día martes, por ejemplo, que voy a preparar locro de zapallo, puede ser una buena oportunidad para poner la menestra. Entonces voy a acompañarlo con habas y voy a poner una cantidad generosa de habas. Y ustedes dirán, oye, ¿y dónde está la carnecita, el pollito y estas cosas? Pues ahí va el tercer punto. En la semana es importante que hayan proteínas de origen animal, pero a veces tenemos la idea de que si no hay carne y no hay pollo, no hay almuerzo y me quedé con hambre. En realidad no es así, porque no necesitamos tanta proteína, y es más, 2 veces a la semana podríamos tener una preparación libre de carnes. Un día podría ser, por ejemplo, tranquilamente
Las lentejitas con papita, o sea, un guiso de lenteja con papas, le puedo poner un poco de acelga, otras verduritas más, y ese es un plato contundente, completo, y lo puedo acompañar con una ensalada adicionalmente. Y otro día, en lugar de buscar carne, pollo, pescado, podría incluir queso o podría incluir huevo, que son dos proteínas totalmente válidas para completar, ¿no? Y luego los otros días puedo tener pescado 2 a 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque el pescado, sobre todo si es graso, tiene este omega 3 que es tan importante para el desarrollo del cerebro, la visión, la piel. Y lo encuentro en el pescado graso. Nuestro cuerpo no lo fabrica y necesita del alimento, sobre todo si hay gestantes en casa. Sara, yo quiero reiterarte mi pregunta. El tema del clima, por ejemplo, ¿puede influir al momento de preparar almuerzo? Estamos, se me ocurre, en Lima, con temperaturas ya un poquito más bajas. Entonces, ¿tendríamos que cambiar de alguna manera el menú basándonos en el clima? No es que haya que cambiar en el menú, y el punto que has tocado, Jorge, es muy importante, porque generalmente cuando hace frío nos empezamos a agarrar de las sopas, que está muy bien, pero nos olvidamos de las ensaladas. Y las ensaladas, créanme amigos, es necesario todos los días, por favor. Si no consumen ensalada, inclúyanla. Y la sopa, más bien trasladamos para la cena, que por supuesto es un alimento, una preparación nutritiva, saludable y buena, pero no podemos desplazar la ensalada. Ahora, si queremos, podemos tener ensalada y además la sopa. No hay ningún problema. Y a veces sí, es cierto lo que dices, Jorge, porque frente al descenso de temperatura queremos buscar cosas un poquito más calentitas, ¿no? Y es dable hacer guisos un poquito más contundentes, sobre todo preparaciones calientes. Noemí, yo sé que tienes una pregunta, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar primero el gran resumen de la hora? Porque hay noticias muy importantes que queremos actualizarnos, y al regresar no solamente escuchamos su pregunta, sino que les voy a dar un tip al propósito de lo que mencionas, Jorge, sobre cómo hacer que esta comida me dé ese calorcito que necesito sin aumentar calorías. Ya regresamos. El Perú, ¿cómo alistas tú el almuerzo? ¿Cómo eliges el menú variado para toda la semana? Es lo que estamos conversando hoy con Sara Busabay en la secuencia de nutrición. Ya nos daba algunos tips, algunas recomendaciones, pero yo quería consultarte, querida Sara, sobre las cantidades y cómo deberíamos comer. Por ejemplo, algunos restaurantes, y en el caso de Cusco particularmente, he visto que te sirven postre, la entrada, la sopa, el segundo, el postre y tu vasito de refresco. ¿Eso está bien? ¿Deberíamos reducirle? ¿Es mucho? Mira, Noemí, tu pregunta es bien importante porque tenemos aquí, digamos, dos circunstancias. Aquellas personas que luego de almorzar tienen que mantenerse en estado de alerta porque realizan alguna labor de trabajo o están estudiando, ¿verdad? Y entonces tener una comida tan copiosa y con tantas cosas, lo único que va a hacer el cerebro es decir, ok, tengo que hacer digestión, en este momento voy a estimular el descanso para que reposes y yo pueda bombear ese corazón y darle suficiente oxígeno a este proceso digestivo. Entonces ese es el primer contra que se tiene de una comida tan copiosa si tenemos que mantenernos activos, ¿no? Entonces, y además, en la medida que tu peso esté dentro de los rangos saludables y seas una persona activa, tal vez esa cantidad podría ser prudente para ti. Pero si estás en sobrepeso, pues definitivamente es abundante. Ahora, importante también el tema de las cantidades, porque es muy importante comprar lo que realmente vamos a utilizar en la semana. A veces pasa, y me ha pasado a mí también, igual como tú, que voy y me encantan las cosas que veo en el mercado y compro y me antojo y de repente, uy, se me malogró tal producto porque no lo utilicé, porque no calculé. Entonces, en caso de presas es muy fácil, una presa por persona. En caso de verduras, sea en el guiso o sea en la ensalada, hay que tratar de procurar que entre la mitad del plato de los vegetales y lo que queda la guarnición. Y justamente en el tema de la guarnición, sobre todo en la costa, estamos acostumbrados a que todos los días arroz. Si no hay arroz en mi plato, no he almorzado. Y no, tenemos tantos cereales como la quinoa, la kiwicha, podemos hablar por ejemplo del maíz, el choclo también, como una guarnición a cambiar. Entonces, si yo por ejemplo soy una persona poco activa, soy sedentaria, no me muevo, esos cereales no deberían excederle la 1 o 2 veces como máximo, porque además yo ya tengo 2 veces por semana menestra y el resto del día deberían ser tubérculos como papa, camote o yuca, de preferencia sancochados o enteros en el horno, que son las mejores maneras de consumirlo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Sara me olvidé del Jausabá, tip. por la secuencia de nutrición, sí. Me olvidé del favor, tip, el que tip. justamente lo dije. ¿Cómo Vamos, es que vamos con el mantenemos tip. este cuerpo caliente? Pues el rocoto o el ají es la mejor manera, Qué porque rico. ese calorcito que tú sientes justamente ayuda a activar tu metabolismo y mantiene tu cuerpo caliente. Lo mismo que las bebidas calientes a lo largo del día, pero ojo, sin azúcar añadida. Ese Muy era el bien. tip, Jorge. A picarse un poco entonces, a 11:07. Gracias, Sara, por la secuencia de nutrición. Estamos